Pues, buenos días, vamos a platicar como parte de estas conferencias de extensión universitaria acerca del concepto de lo que es un dato común, poco común, y también datos atípicos, que es importante. Entonces, en este caso, em, vamos a hablar de estas definiciones. Mm, Déjenme ver, les estoy compartiendo ya ahí la hoja. Listo, entonces, parece que ahora sí les estoy compartiendo, ¿verdad? El documento, en este caso. Y entonces, a ver, vámonos con la definición de lo que es un dato poco común. Cuando estamos trabajando nosotros un conjunto de datos, consideramos un dato poco común y lo definimos como aquel que se encuentra dentro de un rango habitual de los valores, aunque sí tengo probabilidad de obtenerlo. Sí, tiene poca probabilidad de obtenerse, pero sí tiene probabilidad de obtenerse. Entonces, la definición que tenemos es que es un dato poco común, es un valor que se encuentra fuera del rango habitual de los datos, pero no necesariamente implica que sea un error o una anomalía. Simplemente podemos decir que sí es probable obtenerla, aunque con baja probabilidad, y hay que considerarlo dentro del análisis. Usualmente, para detectar datos poco comunes, consideramos esta regla. Un dato primero definido como común es el que encuentro dentro de dos desviaciones estándar a cada lado de la media. Y obviamente un dato poco común es el que encuentro fuera de dos desviaciones a cada lado de la media. Aquí gráficamente, por ejemplo, en este caso, yo tengo la media representada aquí al centro. Si me corro en dos desviaciones estándar a la derecha, cualquier valor que encuentre fuera de este intervalo lo voy a considerar poco común, pero también hacia abajo. Si de la media yo me corro hacia abajo en dos desviaciones estándar, cualquier dato que encuentre en este rango lo voy a considerar como un dato poco común. Reitero, usualmente es probable obtenerlos, pero tiene baja probabilidad de obtenerse. Entonces, aquí, por ejemplo, este punto que encontré fuera de dos desviaciones es un dato que lo considero como poco común, o también llamado infrecuente. Por decir algo, un ejemplo. Se me reporta que se trabajó sobre el pulso cardíaco o latidos por minuto de mujeres adultas, en donde hay una media de 76 latidos y una desviación de 12 latidos por minuto. Entonces, sobre esto yo puedo encontrar el rango de los pulsos cardíacos que se considerarían comunes y aquellos que son poco comunes, tomando como punto de partida la media, que es de 76. Y si yo me alejo en dos desviaciones, siendo que cada desviación es de 12, en este caso latidos por minuto, entonces de la media, alejándome en una desviación, llego a 88, y alejándome a dos, llego a 100. Y en este caso, hacia la izquierda, si me corro en una desviación a la izquierda, estoy en 64 latidos, y en otra desviación a la izquierda estoy en 52. Es decir, podríamos entonces nosotros, por esta regla, considerar que un pulso común
es aquel que se encuentra entre 52 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Aquí la pregunta de si 110 se consideraría como un pulso poco común, vemos que 110 está alejado a más de dos desviaciones estándar, en este caso por arriba de la media, y entonces sí lo consideramos como un dato poco común o también llamado infrecuente. Entonces, ahora, algo muy importante es que yo podría identificar valores poco comunes también usando una escala Z, porque Z justamente, como nos acordamos, me mide el número de desviaciones estándar en que un dato se aleja de la media. Entonces, si yo convierto datos a una escala Z, aquellos datos que tengan una Z de más de 2 o de menos 2 son los que voy a considerar como datos poco comunes o como datos infrecuentes. Entonces, sería una buena estrategia que nosotros pudiéramos realmente hacer un cambio a una escala Z y nos ayudaría a identificar. Aquí, por ejemplo, yo presento dos situaciones. Tengo un conjunto de datos. Ahorita me meto en un contexto cuando esté trabajando el concepto de datos atípicos, que es distinto al de datos infrecuentes o poco comunes. En este conjunto de datos, la pregunta es si yo identifico algún dato que se considere como justamente poco frecuente. A vista, estoy viendo que la mayoría de los datos están entre 79, 97, 86, es decir, andan entre 70, 90 y me aparece un dato de 46. Aquí la pregunta es si ese dato, por ejemplo, 46 hacia abajo o 94 hacia arriba, ya los consideraría como poco frecuentes. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, podríamos convertir esto a una escala Z y sobre eso nos daríamos cuenta quién tiene una Z arriba de 2 o abajo de menos 2, lo que implicaría que está alejado a más de dos desviaciones estándar y por lo tanto se considera como dato poco común. ¿Cuál era la receta para cambiar hacia una escala Z? Aquí nosotros nos acordamos y en principio tendría que calcular la media de este conjunto de datos. Pues vamos a calcular la media, que la necesitamos, suponiendo que es una muestra, y voy a calcular la desviación estándar. Bueno, regresando el hecho de que no les había compartido el documento de Excel y retomando lo que tengo, entonces, la cuestión es que tengo este conjunto de datos. Tengo 28 datos, es una muestra y aquí la pregunta es si yo detecto algún dato que se considere como poco frecuente. Entonces, para considerar un dato como poco frecuente, dijimos que podríamos cambiar hacia una escala Z en este caso. Y para cambiar hacia una escala Z, ¿qué es lo que necesito? Necesito la media del conjunto de datos, necesito la desviación estándar. Ya está el cálculo de la media que es 81, la desviación estándar que es 13, y nosotros tenemos la manera de cambiar hacia una escala Z. Cada dato X, entonces, lo cambiaríamos tomando el dato X menos quién, menos la media que fue 81 y eso va a quedar dividido entre la desviación estándar que la tenemos aquí, en este caso, que es 3.109. Y entonces 79 tiene una Z de menos 0.15 y nos vamos cambiando cada valor que esté aquí hacia una escala Z. Entonces, aquí en este caso, simplemente 13.109 y entonces nosotros ya convertimos todo esto hacia esta escala Z. La pregunta es, ¿identificamos algún dato que parezca poco frecuente?
¿Cuál valor sería considerado como poco frecuente? Si observan, al 46 le tocó una Z de menos 2,66, lo cual me está indicando aquí en este caso que está alejado a más de dos desviaciones estándar por debajo de la media y por definición lo consideraríamos como un dato poco frecuente. Aquí nos es de mucha utilidad el concepto de medida estandarizada o escala Z justamente. Y sería una forma entonces de identificar sin tener que abrir una serie de intervalos e ir comparando dato con dato, viendo hacia dónde cae después de dos desviaciones estándar por arriba o por abajo. Entonces consideramos que 46 es un dato que es poco probable de obtener, pero aún así no es un dato raro, por llamarlo de alguna manera, y se podría contemplar dentro del análisis y desde un punto de vista de distribución de probabilidad, a lo mejor se buscaría alguna distribución que lo tomara un poco más en cuenta. Entonces, concepto de dato poco común o infrecuente, aquel dato que se me aleje en más de dos desviaciones estándar de la media. Regresando entonces al documento que nosotros teníamos entonces en este caso, me regreso ahora a otro concepto, ya no de dato poco común, que dijimos, simplemente es un dato que no es raro, pero es poco probable de obtenerse y se considera dentro de el análisis. Ahora viene el concepto de dato atípico. Entonces, aquí nosotros consideramos un dato como justamente atípico si ahora sí lo encuentro a una distancia que ya considero anormal comparado con otros datos de la población. Es decir, como indica aquí, es algo que es muy diferente del resto de los valores. Ya no solo es poco probable, realmente es muy, muy diferente. Entonces, indica aquí la presencia de datos atípicos puede distorsionar los resultados de un análisis, lo que me va a llevar a conclusiones que pueden ser engañosas en este caso, o también en determinado momento podría no considerarlos y a lo mejor estoy perdiendo información que es importante. Entonces, en el análisis, realmente los datos atípicos o me pueden llevar a información engañosa o pueden ser de una nueva fuente de información que me puede hablar de algunas situaciones que son desconocidas. Entonces, aquí la idea es primero identificarlo. Cuando considero que un dato ya no solo es poco frecuente, sino que es atípico y me podría perjudicar ya sea para el análisis o incluso para algunas conclusiones, o podría incluso no tomarlo en cuenta y también estarme falseando la información. Entonces, ¿cuáles son los métodos para encontrar o identificar estos valores que ya considero muy diferentes al resto de los valores? Entonces, los métodos más usuales son igual, usar la desviación estándar, pero yo voy a considerar que un valor es atípico si ya se me aleja a más de tres desviaciones estándar. Un dato poco frecuente solo se alejaba a dos desviaciones estándar. Un atípico es cuando ya se aleja a más de tres desviaciones estándar de un conjunto de datos. Un método también muy usual para identificar datos atípicos es a través de lo que consideramos el rango intercuartílico. Aquí, por ejemplo, nosotros presentamos una gráfica de cajas y brazos que sabemos que está conformada esencialmente por el dato menor, el mayor de un conjunto de datos y los tres cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Aquí definimos lo que es el rango intercuartílico como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y después
yo puedo considerar que algo es atípico y todo lo marco como atípico si se me escapa de Q1 menos una vez y media el rango intercuartílico, una vez y media esto. Entonces, yo no extendería un brazo hasta el dato menor, sino lo dejaría a el Q1 menos este que viene siendo Q1 menos una vez y media este rango intercuartílico y también hacia arriba. Me voy de Q3, que es el tercer cuartil, hacia una vez y medio el rango intercuartílico y lo que se me salga de ahí lo dejo como atípico, es decir, no extendería yo justamente el brazo hasta el dato más alto, que es lo que hacemos comúnmente. Oye, dame el resumen de 5 puntos. Extiendo mi brazo hacia el dato menor, extiendo mi brazo derecho hacia el dato mayor, pero ahora con el concepto justamente de dato atípico, sabes que si un dato es atípico, yo no extiendo mi brazo hasta ese valor, sino me quedo hasta donde yo obtenga Q3 más 1.5 veces este recorrido o rango intercuartílico. Claro, también puedo usar Z, convirtiendo todo a Z y viendo aquellas Zetas que son más de 3 o menos de -3. Ahorita tomo un ejemplo para ilustrar sobre todo el segundo caso que tiene que ver con el rango intercuartílico. Y también otro criterio para determinar datos atípicos tiene que ver con el dominio del tema o de la materia. Simplemente alguien tiene conocimientos específicos o tiene dominio de un campo de conocimiento y a partir de ahí puede determinar lo que es atípico y lo que no es atípico y entonces tomar una decisión respecto a lo que se hace con ese análisis típico. Aquí, por ejemplo, me regreso a esta situación y entonces me regreso a mi documento de Excel y regresando a estos datos, trabajando con la noción de Z, obviamente encontré un dato que es poco frecuente, que era el 46, porque se me alejaba 2.6, 2.7 desviación estándar por debajo, pero no lo considero como atípico, es decir, aquí no encuentro yo justamente datos que sean atípicos. Esto en particular, si yo recurriera a un diagrama de cajas y brazos, para este caso, aquí se me estaría presentando, permítanme, el diagrama de cajas y brazos, que aquí le llama cajas y bigotes, de esta manera. Aquí está mi gráfico de cajas y brazos y justamente en este caso partió del dato menor. Aquí está el dato menor que es 46. No hubo un problema alguno para extenderlo. Me fui aquí exactamente al primer cuartil, segundo cuartil o mediana, tercer, y me extendí al dato mayor en este ejemplo sin mayor problema. Es decir, el 98 fue el mayor, no se consideró ni atípico ni obviamente poco frecuente. Tengo mis valores 91.75 como valor de tercer cuartil. En fin, en esta gráfica o para este conjunto de datos, justamente yo sí comencé del dato menor, que era 46, me fui al dato mayor, que es 98 sin mayor problema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con este conjunto de datos que estoy presentando ahora? 820, 270, etcétera. Tengo todos estos datos y mi primera pregunta es si encuentro algún dato poco frecuente. La regla, dijimos, para encontrar algún dato poco frecuente era cambiar esto a Z. ¿Y cuál es mi regla para cambiar esto a Z? Pues consigue primero la media, consigue también la desviación estándar y con eso cambio a Z. Entonces, media, inserto en este caso, aquí ya tenía usadas frecuentemente el promedio,
Tienes el conjunto de datos sobre el cual voy a calcular el promedio, estos que tengo aquí. Y mi media es de 670. Calculo la desviación estándar, me voy a otra vez a insertar función. Me voy a la desviación, estoy pensando que es una muestra, por eso uso una desviación estándar con M y aquí está. Tengo una desviación estándar muy amplia de 455. Es un poco entendible mucha desviación estándar o mucha dispersión porque tengo datos que van de 270 hasta 2040, por ejemplo, y ahí estoy encontrando mucha dispersión. Así es de que no es raro encontrar una desviación de 455. ¿Cómo convertimos entonces a Z estos datos? Pues tengo que poner cada dato, quitarle en este caso la media que es 670 y dividir entre la desviación estándar que me dio 455,91. Aquí está, en este caso, es. A ver, primera pregunta. ¿Identificamos algún dato que consideremos como poco frecuente? Dijimos que un dato era poco frecuente si tenía una Z por debajo de -2 o arriba de 2 positivo. Formalmente, digo, encuentro este que tiene una Z poquito más de 3, pero lo consideraría atípico más que poco frecuente. En este caso, si estuviera entre 2 y 3, menos de 3, lo consideraría poco frecuente, poco común, pero de plano pasó de 3 y lo estaría considerando como un dato atípico. 2040 lo considero como un dato atípico. Entonces, en este caso, ¿cómo visualizaríamos esto con un gráfico de cajas y brazos? Si me voy a insertar. Nos vamos a todos los gráficos, dice cajas y bigotes, y le doy a aceptar. ¿Cuál es la diferencia que están notando ahora respecto al gráfico anterior? El brazo, el dato mayor era 2040, pero si ustedes observan, el brazo superior no lo extendió hasta 2040, lo dejó a 1350, que era el dato más grande antes de considerar algo que fuera típico. Se quedó en 1350. Ni siquiera es poco frecuente, tiene una Z de 1,49 y entonces no hay problema con eso. Simplemente extendió este brazo, pero no lo extendió hasta el más alto, que es 2040. ¿Por qué no lo extendió hasta 2040? Porque este dato es un dato justamente atípico y se me está marcando. Entonces me dice, ¿sabes qué? Realmente tomó una decisión respecto a este punto, pero tu análisis realízalo con los puntos que tienes aquí comprendidos entre este que es el dato menor, que es 230, y este que es el dato mayor, en este caso, que es 1350. Y aquí claramente esto se me marcó, no me extendió el brazo y entonces aquí simplemente regresamos nosotros a esta situación. Aquí estoy. Y entonces, eh, ¿qué es lo que se hace en la práctica cuando yo identifico algún dato atípico? En este caso, dije, tengo varios métodos, los que encuentres arriba de 3 desviaciones, pero parece que es más práctico pasar a Z, también usar el criterio con el dominio del tema o de la materia, pero va a ser muy usual usar el método del rango intercuartílico. Cuando algo se me escape de este valor, considéralo como atípico y no lo metas al análisis. Mete dentro del análisis lo que tengas dentro de este rango de valores o este recorrido. Entonces,
Dice, en la práctica, el tratamiento de valores atípicos, algunos analistas pueden optar por excluir los valores atípicos de su conjunto de datos para evitar sesgar los resultados. Eso se hace con mucha frecuencia. Oye, déjame analizar, quizá fue un error, quizá fue un error de anotación, medición, pues simplemente bórralo. Dice, otros pueden incluirlos argumentando que representan una verdadera variación. Dice, y la clave es comprender la naturaleza de los datos y cuál es el propósito del análisis antes de decidir cómo manejar estos casos atípicos o excepcionales. Y en muchas ocasiones también pueden ser muy interesantes porque pueden llevarme a un conocimiento, a un descubrimiento de algo nuevo en los datos. Entonces, realmente me quedo con la idea, ahora que estoy compartiendo bien, de la diferencia entre datos poco comunes que se incluyen en el análisis, aunque consideramos que son poco probables. Y reitero, un poco sabiendo más de probabilidad, podríamos considerar darles quizá un peso mayor o menor a la probabilidad de considerarlos en el análisis y un dato atípico con la técnica para identificarlos y saber qué se hace en el análisis. Reitero, la mayoría en la práctica los excluyen del análisis, pero claro, justificando por qué y justificando particularmente que son atípicos con alguno de estos criterios que nosotros marcamos. Pues entonces, esa es la idea de datos comunes, pocos comunes y atípicos. Y pues simplemente pues esperamos ya sus preguntas o comentarios, ¿no?